Sí, porque si me Gracias estatizo. amigos por seguir con nosotros en Abriendo la Mañana. Ya yo tengo mi primer invitado de este lunes y es que está con nosotros el abogado Ángel Gomera. Él es especialista de resolución alternativas de conflictos y con él vamos a hablar interesantes temas, sobre todo lo que está ocurriendo en el país, el tema familia, tal vez el incremento de seguridad ciudadana, reforma policial, muchos temas realmente que abarcar y con él lo vamos a tratar. Buenos días Muy y buenos bienvenido a días, Abriendo la Lorena. Mañana. ¿Cómo se siente? Contentísimo de compartir esta hermosa mañana contigo, Lorena. Y abriendo la mañana, eso es abrir bendiciones. Amén. Sí. Bendiciones para ese público nacional e Es internacional, sí. internacional. Y que sean copiosas. Así es. Bueno, me gustaría iniciar, dada su especialidad, con lo que estamos viendo en el país. Hemos visto una sociedad cargada, presionada, un estrés, una violencia, una falta de empatía, Exacto. una falta, se puede decir, como hasta de frialdad, porque a veces pasan los casos y uno reacciona impulsivamente Así y no es. se detiene como espérate, no me puedo dejar llevar. Me gustaría saber qué está pasando en el país, una panorámica. Yo sé que usted no es sociólogo, que por cierto, hoy es el Día Nacional de los Sociólogos. Felicidades a todos ustedes, que son unos gran profesionales. Y me gustaría como que usted nos hablara un poco de esta panorámica, de lo que estamos viendo en el país. Sí, muchísimas gracias. Interesante tema y yo creo que hay una realidad muy latente que hay que prestarle atención. Ya hemos visto pronunciamientos de cara a que se empiece a trabajar la salud mental de la ciudadanía. Y yo creo que es propicio prestarle atención a la salud emocional del pueblo dominicano, porque todavía nosotros estamos inmersos, está cubriendo nuestro país un virus microscópico, el COVID, todavía está latente. Aún estamos experimentando sufrimiento a causa del mismo. Y asimismo, cuando la persona no sabe encauzar sus problemas y la cruz se le hace pesada, se tiende a convertir en reactivo. Por lo tanto, se necesita de medidas, de acciones que acompañen a las familias en ese día a día, tomando en cuenta la pérdida de un familiar, el duelo, o si perdieron sus empleos, en fin, por problemas económicos. Y la gente entonces, en vez de procurar la salida más idónea, más adecuada, tiende a reaccionar de manera violenta. Y eso es lo que estamos viendo en el tránsito. En estos días vi un video, creo que en este fin de semana, de un incidente de tránsito y un grupo de motoristas le cayeron a ese vehículo y hasta lo dañaron por completo. Imagínense si hubieran agarrado a la persona también, lo hubiesen lastimado o dado muerte. Entonces, cuando uno ve episodios de esa manera, de que se realizan en ese tipo de dramatismo, de radicalismo, nosotros como tales, la sociedad tiene que articularse en trabajar una cultura de paz. Y eso va a contrarrestar lo que es la cultura de la violencia, esa cultura que se viene propiciando a través de la mecha corta. La gente está siendo muy explosiva y es que queremos todavía andar deprisa. Al parecer, el virus que nos ha traído mucha enseñanza, nosotros le estamos tirando el olvido. Como que no hubiese pasado nada, en vez de aprovechar cada una de esas elecciones y ser mejor cada día, transformarnos primero nosotros para transformar la sociedad. Y yo creo que en este caso, como sociedad dominicana, debemos impulsar, procurar herramientas que posibiliten esa cultura de paz, y ahí entra la resolución alternativa de conflictos. Entonces, por ejemplo, hemos visto también en este sentido como una falta de valores Sí. de una población que se está preocupando más por el tener. Y creo que también esto lleva un estrés, porque, por ejemplo, las redes sociales, para nadie es un secreto que, por ejemplo, en Instagram vemos como esta vida perfecta, todo lo material, que restaurantes, que, mira, tengo tal ropa. Entonces, ¿usted cree también que esto influye, por ejemplo, a la hora, porque el tener no es malo y Sí. el tratar de conseguir no es malo, pero cuando tal vez tú dices, no, yo quiero tener,
tal vez tú dejas los valores a un lado porque ya a ti no te importa. O sea, Sí. a veces el buscar o sea, de una manera que tú dices, aunque va en contra tal vez de esos valores, tú dices, no, lo voy a poner a un lado y necesito establecerme. No sé si me doy a Sí, entender. totalmente, Lorena. Mira, recuerdo de un párrafo que leí en el libro del Príncipe, en su prólogo, que dice: en las sociedades contemporáneas se vive del binomio apariencia-realidad. Eso lo extrapolo a una canción, a una salsa de Rubén Blades. Un mundo plástico, una chica plástica, un chico plástico. Al final se derrite, porque todo es vanidad de vanidades. Eh, Entiendo que el tener, el procurar a toda costa trae consigo que nos enrumbemos al abismo, porque al final eso se esfuma. Yo creo que tenemos que trabajar el verdadero ser. Sabemos que nos encontramos ante la realidad que tú expones en una encrucijada, hacer o parecer. El parecer es muy superfluo. El parecer es muy superficial, para hablarlo de manera muy clara. Yo creo que tenemos que comenzar a trabajar la profundidad de nuestra vida, que realmente a qué yo aspiro en la vida. Solamente a un tener, no valoro a la persona que está a mi lado, no valoro a mi familia, no valoro a mis hijos, no valoro esos valores que tenemos que mantener y no dejar que caigan en el ocaso, porque este virus, y excúsame que vuelva a retomar este virus, una de las enseñanzas es que cuando estuvimos en el confinamiento, muchas personas padecían de angustia, de depresión por la soledad, generaba vacíos múltiples. La gente quería encontrarse con los demás. Y ahora que estamos teniendo otra vez esta oportunidad de reencontrarnos, a pesar, claro está, de las medidas de seguridad, pero estamos teniendo la oportunidad. ¿Por qué no aprovechamos para comenzar a derrumbar muros? Esos muros con que actuábamos anteriormente y ahora comenzamos a edificar puentes diferentes. Y esto no debe ser como una mera poesía porque estamos hablando acá. Tiene que ponerse en práctica cada día. Y ese poner en práctica, Lorena, es reconocer cuáles son esas actitudes que dentro de mí deben ser cambiadas cada día. ¿Cómo me ven mis hijos? ¿Cómo me ven mi esposo, mi esposa, o mi mamá, o mi tío, o el vecino? ¿Y sabe por qué hago esta pregunta? Y siempre traigo a colación esta anécdota acerca de esa pregunta que le hicieron, una pregunta que le hicieron unos jóvenes estudiantes en un politécnico de aquí de Santo Domingo, cuando le preguntaban qué opinión tiene de tu papá, de tu mamá, de los tutores, de tu familia. 41 jóvenes. Y a eso de 41 contestaron 40 lo siguiente: lo odio, que se muera, a mí me maltratan, ¿Cómo? yo no tengo familia, yo lo que me quiero ir de la casa. Una hasta planteó ¿Qué edad suicidarse. tenían? ¿Adolescentes? Adolescentes. Entonces, solo uno habló de manera favorable de su entorno familiar y ahí es un termómetro. ¿Qué dijo, Que- qué dijo ese joven? que valora a su familia, lo bien que se siente su familia. Pero si de 41, 40 contestan de esa manera, entonces ese termómetro tiene que servirnos para comenzar a trabajar políticas públicas en familia. Ya no podemos seguir trabajando el tema de familia de manera dispersa. Una institución por allí, otra institución por allá, porque al final esa capacidad de impacto que debemos tener de procurar resultados idóneos, adecuados, no van a ser notorios. No se van a sentir en el seno de la sociedad, en el entramado de las redes, ¿verdad?, sociales que conforman esta sociedad. Y la familia es la célula básica. Es como le dicen, la iglesia doméstica. Por lo que yo creo, y es una recomendación que le hacemos no solamente a las autoridades gubernamentales, sino a toda la sociedad, de que discutamos ahora que se está hablando de diálogo, el trabajar políticas públicas en materia de familia, como lo han hecho otros países. Los Países Bajos lo han venido de manera muy eficiente, trabajando ese tema de familia y vienen los resultados. ¿Y por qué no hacerlo aquí en la República Dominicana si tenemos una estrategia con ese trípode, ¿verdad? Familia, Estado, escuela? ¿Por qué no comenzamos a trabajar ahí? ¿De qué forma se podía, por ejemplo, trabajar con las escuelas?
porque hay roles que son los padres que tienen que Claro estar que sí, pendientes, claro que responsabilidad. sí. Hay muchos que lo dejan en manos Sí. de las escuelas. Entonces también, por ejemplo, la iglesia, en este sentido que, por cierto, la hemos visto muy apagada. Parece que hay una lucha de liderazgo que lamentablemente ha ocurrido y tal vez de una manera u otra esto como que ha mermado un poco el liderazgo de la iglesia. Bueno, te contesto primero con la familia, Le ¿verdad? hice Con dos los papás. preguntas, le hice dos preguntas. Los padres deben tener responsabilidad. Ahí entra un tema, bueno, que está abogando mucho el magistrado Hernández, que habla acerca de la paternidad responsable. Yo creo que necesitamos aquilatar, darles fuerza, darles nutrientes a la paternidad y maternidad responsable, de cara a que esa responsabilidad que tienen los papás no se trata, no se puede procurar que la sustituya, que sea ocupada por el Estado. Ahí tiene que haber un cumplimiento, el deber ser, ¿verdad? Ahora, cuando me refiero a familia, escuela, sociedad, tengo una estrategia o un planteamiento que es la mediación de los conflictos escolares. Por ejemplo, esa puede ser una articulación, eso puede ser una herramienta que involucre a esos tres estamentos de cara a propiciar una cultura de paz. Porque cuando se trabaja una mediación de conflictos escolares, acompañada de esa mediación de conflictos familiares, eso es como un abordaje oportuno. Ahí lo que procuramos es que el conflicto no se radicalice, de que no se convierta en una situación que vaya a ser un delito, una infracción penal. A eso me refiero en esa parte. La otra es que también, por ejemplo, a las familias, hay un sinnúmero de familias beneficiadas con el programa Solidaridad. Esas familias deben cumplir con ciertas corresponsabilidades, creo que es así. Primero, esa familia debe mandar sus hijos a la escuela, tienen que vacunarse, etcétera, etcétera. Pero también a esa familia se le puede exigir que más allá de enviar a sus hijos a la escuela, también le den seguimiento. ¿Sabe por qué, Lorena? Hay padres, madres que no saben ni cuáles son los profesores de sus hijos. Es más, no le revisan ni siquiera los cuadernos. Pero ni siquiera los amigos. Ni siquiera cuáles son sus amigos. O sea, con quiénes ellos están ahora mismo compartiendo, quiénes son, por ejemplo, esos mejores amiguitos, de dónde vienen, quiénes son sus padres. O sea, anteriormente sí observábamos, por ejemplo, en mi caso, mi papá, con quien tú te vas a juntar, iba y me llevaba. O sea, había como una manera diferente, ¿verdad?, de llevar a cabo este tipo de relaciones, que yo ahora mismo no sé si el consumismo, no sé si el ajetreo del día a día. La prisa nos convierte en muchas ocasiones como robots indiferentes, como témpanos de hielo. Y al final, cuando queremos despertar, entonces nos cae esa agua fría, que tú dices, wow, ¿qué hice? ¿Qué pasó durante este tiempo? ¿Qué pasó con este tiempo? Igual cuando tú reaccionas de manera violenta, ¿qué hice? Ya metí la pata, fracasé. Por eso cada día tiene que acompañarse de ese reconocimiento, de ese reflexionar, porque no se trata de solamente mirar al frente, sino también que uno tiene que mirarse al interior. Hay una expresión que me encanta decirla cuando tengo la oportunidad de compartir con familia, y es que nosotros como papá, nosotros o como madre, tenemos que amueblar el interior y la mente de nuestros hijos y no el exterior. Lamentablemente lo que estamos amueblando el exterior, Sí. porque ahora mismo, ten el celular, estate tranquilo, ponte a jugar. No, y lo grande de eso de papás también que hacen su fullería y están también involucrando a sus hijos. ¿Cómo así esa parte? ¿Cómo claro. así? Como hay la búsqueda del dinero fácil, también le conceden, bueno, lo involucran. Mira el caso de la pastora, lamentablemente. Entonces, es terrible que en vez de ser ese modelo a seguir, de ese ejemplo a seguir, se convierta entonces en aquel que lo encauce por el camino que no debe ser. Yo creo que todas estas reflexiones no es para que nos llenemos de dramatismo, no veamos que todo es pesimismo, no, hay esperanza.
¿Hay Porque esperanza sí hay dentro esperanza. de porque todo lo que estamos, de todo lo que está pasando en la sociedad? Claro que sí, Lorena, porque la esperanza o las esperanzas se construyen partiendo de las realidades, de los problemas. Lo que nosotros no podemos solamente encerrarnos en los problemas. Tenemos que buscar soluciones, dar la milla extra, ser visionario y comenzar a cada uno a ejercer el papel del cambio. Porque nada va a cambiar si uno no cambia de manera personal. Y la suma de esos cambios, tuyo, mío, la de todos aquí, generamos entonces un impacto favorable a la sociedad. ¿Que suena bonito? Sí, suena bonito. ¿Que es difícil? A lo mejor habrá inconveniente, claro habrá inconveniente. ¿Y qué lucha no tiene siempre obstáculos? Siempre habrá obstáculos. Lo que no podemos seguir tirando la toalla y decir que esto se embromó. Sálvense al quien pueda, porque el sálvense al quien pueda va muy de la mano con una corriente individualista. Esto, lo bueno es malo, y lo bueno es malo, y lo malo es bueno. Eso es relativismo. Lo que tenemos que ser claros. Pero, por ejemplo, hemos visto los jóvenes que están incursionando lo que es la delincuencia, por lo mismo, ya no quieren estudiar, yo no voy a ganar 15,000 o 10,000 pesos mensual, cuando yo puedo tal vez ganar 50, 60, 70 de esta manera. También vemos el tipo de música que se está escuchando aquí, terrible. que son músicas violentas, música que realmente usted ve un sinnúmero de malas palabras, pero también hemos visto incluso también que incentiva a la violencia. O sea, son tantos factores que están arropando a nuestros jóvenes que realmente uno dice, caramba, ¿en qué manos está nuestro país? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces ahí entramos, vuelvo otra vez a ese papel de Estado, familia, escuela. Y vamos a poner la sociedad, la comunidad en sentido general. ¿Qué estamos haciendo para hacer de que nuestros hijos no consuman esa música spam? ¿Qué incentivo estamos Pero la dando? emisora, por ejemplo, y escúcheme, Sí. cuando usted habla de Estado, por ejemplo, las emisoras ponen estas canciones a plena luz del día, no le ponen ni el pi. Un espectáculo público que es parte del Estado, que lamentablemente no está haciendo nada. Entonces me sorprende, por ejemplo, como en el caso de un artista, no sé si usted la ha escuchado, Toquicha. Ay, no, solamente Exacto, el nombre en las redes. exacto. Entonces, la vicepresidenta de Colombia se refirió a este tema. Dice, no, o sea, aquí es imposible que se pueda escuchar este tipo de música y sobre todo la de esa joven, o sea, por todo lo que ella manifiesta. Entonces, aquí en República Dominicana no pasa nada, es como nada, y como que las autoridades competentes no toman las Sí, medidas. mira, es importante y ahí es que tenemos que sentarnos como sociedad, porque hay que ponerle freno, algún día hay que ponerle freno. Ya lo decíamos cuando se estaba dando, cuando estaba en moda la narconovela, las mismas estaban propiciando una narcomentalidad. Esa música está propiciando una cultura de la indecencia, porque ahora el escándalo que llama. Y Ay, entonces ese escándalo, la vida escandalosa, es la que más se comparte y le da más a gustar. Llama la atención, da más like. Pero al final ese es el legado. Eso es lo que queremos destinar para nuestros hijos. Y veo voces que quieren Bueno, esas redes sociales. y veo voces que plantean hasta que la vayan a buscar al aeropuerto. Vaya qué cosa. Pero sin embargo, no he escuchado esa misma voz cuando ella tuvo en esos premios, que le dijeran que un deportista que viene de la nada, que también vayamos a hacer lo mismo. Es como nosotros no estamos enfocados en lo negativo. en lo negativo, en esas biografías escandalosas, y al final ese no es lo que debe ser el parámetro del éxito. Eso no es éxito, es una vida que al final lo que destruye, nos autodestruye a nosotros como sociedad. Y ahí entra el papel de nosotros como papá también. ¿Qué están escuchando nuestros hijos? Y si conociendo la música que escuchan nuestros hijos, no es que tú le vas a utilizar lo tirano, lo dictatorial, es explicarle, sentarte con ellos, mira, lo que indica tal cosa. Y ponerle una especie de contrapeso para que no sigan en auge ese tipo de música, y también que sirva para presionar a que comience a limpiarse ese tipo de música, porque al final violenta la dignidad de la mujer, crea violencia porque todo se habla de tabla y de resolver a la mala. Y lo grave también, o algo grave, Lorena, es
cómo cada día va en aumento el consumo de drogas. Ay, es otro tema. Entonces, al parecer estamos caminando hacia la verdadera sociedad zombie de Walking Dead, porque Las redes sociales influyen mucho en esto. influyen. Las redes sociales es un... Los nuevos Z, los millennials. Oh, pero no vamos a ponerlo a ellos como culpables. No, yo todo, culpable a pagar- no. porque ahí pagarán justo por pecadores. Sino que hay muchos, los pocos están haciendo ruido en las redes sociales y esos son los que se están escuchando más. Pero también nosotros nos estamos dejando llevar de esa apariencia a realidad y estamos siguiéndole. Yo no sigo tipo de gente así, porque ¿qué me van a aportar? ¿Qué le pueden aportar? Y yo creo que cuando uno se detiene, y no es un asunto de edad, es un asunto de convencerse, porque a esos jóvenes que me están escuchando, me están viendo y escuchando en este momento, yo también pasé por esa edad y tomé decisiones en mi vida. Había otro tipo de amenaza. Lo que uno tiene que saber enfrentar a la amenaza partiendo de ese discernimiento, saber lo bueno, saber lo malo, pero también nosotros tenemos que comenzar a arropar, a construir, a aclimatizar la República Dominicana con los valores y que no sea mero discurso, que sea un poner en práctica, porque si no, nos van a decir, no se oye, no se oye. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué no se oye? Porque lo que tú haces no me deja oír lo que tú dices. Por ejemplo, el tema de la identidad es un tema que me preocupa. Yo respeto mucho a la comunidad LGTB porque son personas, o sea, son seres humanos, tienen sus creencias y realmente hay que respetarlo. Ahora bien, hemos visto cómo de una manera u otra están incursionando incluso hasta en las escuelas el tema de la bisexualidad, el lesbianismo. Y lo podemos ver, por ejemplo, recientemente con el tema de Superman. Sí, O sea, Superman terrible. ahora es bisexual y Superman puede besar a un varón. Entonces, los niños que están creciendo ven esto y de una manera u otra yo digo que hasta lo puede hasta confundir, porque no es lo mismo tal vez una persona de 19, 20 años que ve esto y tal vez no está del todo identificado, pero es una persona más adulta que un niño vea eso. Entonces, también como que hay un bombardeo. Uy, muy sistemático. Exactamente. Y si los padres no tienen ojo con esto, va a traer gran preocupación. Sí, y hay que sentarse con sus Claro. hijos. Precisamente escribí en estos días en Twitter que se está dando en nuestra sociedad, o más bien se está dando en nuestro planeta Tierra, de que las sociedades minoritarias dominantes quieren imponer sus criterios por encima de otras sociedades. Y eso le he denominado como totalitarismo cultural. Se habla de la democracia, se habla de que tenemos derechos, pero derecho es imponerle al otro tu vida íntima y promoverla de una manera tan agresiva. No, yo creo que no, yo creo que no. No se está dejando ser, se quiere ir por encima de los aspectos culturales, del deber ser, de esa verdadera identidad, de lo que nosotros somos, y eso no es posible. Yo no comparto ese criterio, mi querida Lorena, y realmente abogo para que se comience a detener. Ya lo dijiste muy claro, con Superman y con otros muñequitos. Una serie de películas que ahora hay que imponer ese tipo de modelo que nosotros no perseguimos. Si tú quieres realmente procurar, y aquí en la República Dominicana el artículo 39 habla de que todas las personas tenemos derecho, ¿verdad? Igual, no hay por qué, por el hecho de levantar una bandera X, ya crearse o plantearse una supremacía con respecto a tus aficiones. No, de ninguna manera. Porque al final entonces eso está construyendo un desequilibrio. ¿A dónde no puede desencadenar esto? Uf, quién sabe. Entonces, yo creo y abogo realmente por eso que tú estás planteando. Ahí entran los valores, pero ahí entra también el papel de la familia. Por eso no le gustan ahora hablar de familia, ¿eh? La familia se está quedando a un lado, más bien se está dispersando, porque ven en la familia, en esa verdadera familia, como una amenaza para esos propósitos de ideologías, porque son ideologías del mundo, del ser humano. Y esa ideología del ser humano, tú sabes, se están imponiendo a través de la permisibilidad legislativa. O sea, por eso están haciendo un sinnúmero de leyes que les favorezcan para comprimir, y para también imponerla,
imponerla. Ya hay en otros países que el hecho de tener un enunciado ya implica de que te demanden. Y entonces, ¿se está hablando de democracia realmente? Eso es censura, eso no es libertad de expresión, ahí se vulnera todo. Y al final de cuentas, ya estamos viendo las realidades de países occidentes que están ¿Están siendo... censurando? ¿eh? Están censurando. Hay Dice algunos que por están ejemplo, censurando, pero hay otros que están ¿dónde sirviendo es? una invasión. En Japón. Me parece que leí que están censurando por las personas, los No, homosexuales. En China fue que sucedió. En Sí, China sí que homosexuales. sucedió. No pueden estar en la televisión, por ejemplo, participando de Mm. novelas, entre otras cosas. Sí, Censuraron esa parte. cuando me refería a esos países occidentales y la invasión, es que, vamos a ver, como tú no quieres tener hijos y tú lo que ahora quieres ser de una ideología preferida, de la que tú quieres, del sexo, tú quieres ser cualquier cosa, entonces están llegando el Islam. Los musulmanes están invadiendo esos países de manera pacífica, ¿verdad? Tienen una creencia muy Tienen una cerrada. creencia muy arraigada y ahí no le están imponiendo. Entonces se está dando ahora a lo contrario. Del occidente salían las cruzadas, ahora yo creo que se está revirtiendo. Esas cruzadas musulmanas están penetrando los países occidentales y obedece a ese tipo de criterios. Para ir cerrando ya, señor Gómez, usted como abogado le tengo dos preguntas. La primera, hemos visto declaraciones de un senador, Henao, la semana pasada con relación al tema de la violación, donde él dice que cuando es de pareja o cuando, por ejemplo, son esposos, solamente se le tiene que dar un año, en este caso al esposo, ¿verdad? Entonces esto ha traído un abanico de opiniones porque, a mi entender, violación es violación. Y el esposo no tiene por qué violentar de esta manera a su pareja si realmente en el momento esta no desea, pero que también es un acto que lo vemos con la víctima de violencia de género, que por ejemplo, como son abusadas psicológicamente y también físicamente, a veces el agresor toma esta modalidad de violentar a su esposa y lamentablemente ella tiene que acceder. Entonces me gustaría saber su opinión con relación a esto. Sí, mira, él se refiere a la violencia sexual no consentida. Exacto. Yo entiendo, por pareja o esposo. Sí. Yo entiendo que violación es violación, claro, como tú dijiste, y debe haber régimen de consecuencias para esto. Porque si nos vamos, y no quiero profundizar porque debo estudiar más profundo, ¿verdad?, a qué obedece el planteamiento de nuestro querido senador Henao y también de las personas, de los demás legisladores de la comisión, cuando se refieren a esa violencia, a esa violación sexual no consentida. Habría que ver qué ellos ven, sería bueno escuchar su explicación, pero yo entiendo que traerá consigo un sinnúmero de interpretaciones, de malas interpretaciones, pero también de confusiones, porque hasta las medidas para probar, los medios para probar, cuando se ha dado una violación no consentida, fruto de las actitudes del ser humano, me explico, que haya un cambio repentino de un momento que quería hacerlo y después cambié de opinión en el pleno acto. ¿Cómo se demuestra que hubo una violación si la otra persona quiere seguir? Así es un tema realmente... Yo creo que ese tema debe trabajarse más bien con el concepto de violación, como tú lo habías planteado, en sentido general, y que haya régimen de consecuencia. Ahora, siempre abogo por régimen de consecuencia. Hay corrientes que plantean el endurecimiento de las penas, pero para hablar de endurecimiento de la pena también tenemos que trabajar con más ahínco políticas preventivas. Porque al final, ¿qué es lo que queremos ser? Tener más humanidad. Y la humanidad es la que hace posible alcanzar los niveles de civilidad que nosotros pedimos, que nosotros requerimos como nación. Yo creo que el enfoque, y necesitamos ese código penal, porque escapan un sinnúmero de ilícitos que no están tipificados. Ahora, también trabajemos esas políticas preventivas, pero no políticas preventivas cual si fuese parche, por ocurrencia, sino también planificada y procurando y midiendo resultados cada día.
Por ejemplo, ya para finalizar, hoy el gobierno, el país, perdón, tiene una nueva etapa. En este caso, ya el país está abierto, se va a presentar una tarjeta de vacunación. El gobierno ha dicho que aquellas personas que falsifiquen lo que es esa tarjeta van a tener de 3 a 10 años de prisión. En Estados Unidos, falsificación son 5 años. Me gustaría brevemente que usted me dé su opinión con relación a esta medida. Todo el que falsifica tiene que tener el peso de la ley, debe alcanzar el imperio de la ley. Sí, y no específicamente por la tarjeta, sino por todo en su vida. Sí. Entonces yo creo que no podemos nosotros ahora solamente... ¿Se va a llevar a cabo esto, usted cree? Porque eso me recuerda a aquella persona con el toque de queda. Vi ahí, leí en los medios, no profundicé en la lectura de alguien que le estaba vendiendo ya tarjeta de vacunación a unos turistas. Sí. Ahí tengo que leer más el caso. Esperamos que se aplique para todos. Yo creo que esos son los primeros, esos son los primeros, la primera pandemia. Esa misma persona que lamentablemente aportan para que otros digan que sí que están vacunados. O sea, usted está en contra de llevar lo que es el orden sanitario. Es que la gente pierde un horizonte cuando quiere alcanzar intereses propios. Y ahí la ambición rompe el saco, entonces no desnaturaliza como tal. Porque al final... y lo estamos viendo, que yo pensé que iba a ser la lección, Lorena, de esta pandemia, ser más humano, Ay, no somos peores. Darle seguridad, seguridad humana, la dignidad, elevarla, pero no. Esto ha sacado lo peor de la humanidad. Entonces está sacando lo peor porque vemos todavía esa lucha, esa competencia se ha dado de tal manera que al final no importas tú, no importo yo. Así importa mi bolsillo. Por eso quiero, hasta se quieren mudar a otros planetas, ya están mirando la manera en vez de procurar salvar este. Así es. Señor Gomera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Arrojar un poquito de luz ante tantas cosas que está pasando a nivel social. Siempre a las órdenes y complacido de haber compartido contigo, abriendo la mañana, así feliz. Tanto aquí e internacionalmente. Bueno, un saludo muy especial, ya del otro lado del río, como le dicen en mi campo. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos, no se muevan porque ya nuestro próximo invitado está en el set de Abriendo la Mañana. No se muevan para que sepan de quién se trata.